Hola a todos, en este video vamos a revisar lo que es un transformador, sus fórmulas y la relación de transformación. Como nosotros podemos ver en esta imagen, un transformador es un dispositivo eléctrico sin partes móviles y su trabajo es que mediante la inducción electromagnética transferir potencia eléctrica desde un circuito a otro sin cambiar su frecuencia, únicamente variando el voltaje y la corriente. Aquí tenemos el símbolo de un transformador de núcleo de hierro, donde nos indica que tenemos dos bobinas, N1, bobina 1 y N2, la bobina 2. Las fórmulas que utilizamos para calcular la potencia de un transformador es S, que se representa como potencia aparente medida en voltamperios, y únicamente se multiplica el voltaje por la corriente, y lo cual nos va a dar nuestra potencia. También tenemos la relación de transformación, que representamos en este caso por la letra A, donde nos indica que el voltaje 1 sobre el voltaje 2 es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario, y eso es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Todo esto nos refleja que es nuestra relación de transformación. A continuación vamos a realizar un ejercicio para calcular distintas magnitudes, ya sea de voltaje, corriente y potencia, tanto del primario como del secundario. Como ejemplo vamos a utilizar lo que son los siguientes valores. Vamos a utilizar una potencia de 50 kVA. Vamos a utilizar lo que son el número de espiras para el primario. Como ejemplo utilizaremos 1 y para el secundario 2. Y también vamos a utilizar como ejemplo que la corriente 1 va a ser de 5 amperios. Lo que vamos aquí a calcular en este ejemplo va a ser el voltaje 1, que no sabemos, el voltaje 2 y la corriente 2. Estos valores son los que nosotros vamos a calcular. Nosotros habíamos visto en la imagen anterior que tenemos algunas fórmulas, entre ellas que la potencia se mide en voltamperios, que sería nuestra potencia aparente, que sería S igual a voltaje por la corriente. Nuestra fórmula número 1, y la fórmula número 2 sería con relación a la relación de transformación, en la cual nos indicaba que el voltaje 1 sobre el voltaje 2 es igual al número de espiras primario sobre el número de espiras secundario, y eso es igual a la corriente 2 sobre la corriente 1, y eso sería igual a nuestra relación de transformación, que la representamos con la letra A. Con estas fórmulas nosotros podemos calcular estos valores que nos pide cuando tengamos unos valores iniciales para calcular nuestros voltajes y corrientes de nuestro transformador. Lo que vamos a hacer primeramente es calcular nuestra corriente 2, y si nosotros hacemos referencia con estos valores, lo que tenemos únicamente son el número de espiras, tanto del primario como del secundario, y también tenemos nuestra corriente número 1, por lo cual vamos a utilizar esta sección de aquí. Vamos a realizar el ejercicio.
Nosotros vamos a utilizar lo que es el número de espiras primarios sobre el número de espiras secundario, que eso va a ser igual a nuestra corriente 2 sobre nuestra corriente 1. Si nosotros reemplazamos datos, vemos que el número de espiras primario es igual a 1 y el número de espiras secundario es igual a 2. Y eso sería igual a la corriente 2, que no tenemos el dato, pero vamos a calcularlo, sobre la corriente 1, que sería 5 amperios. Si nosotros despejamos nuestra corriente 2, eso sería igual a 5 amperios por 1 medio. Y eso sería nuestro valor final de 2,5 amperios. Con eso hemos resuelto nuestro primer incógnita. Entonces nuestra corriente 2 o nuestra corriente secundaria vendría a ser a 2,5 amperios. Lo que vamos a calcular en este momento es el voltaje 1, que tampoco lo tenemos. Igual, utilizando esta fórmula, nosotros vamos a ver que tenemos nuestra potencia y nuestra corriente, ¿no es cierto? Potencia y corriente. Por lo cual nosotros vamos a utilizar lo que es lo siguiente. El voltaje 1 vendría a ser lo que es nuestra potencia, o para el efecto de la letra S, sobre nuestra corriente número 1, para tener el voltaje 1. Reemplazando datos, tendríamos 50.000 voltamperios. Y eso tendríamos que dividirle sobre nuestra corriente 1, que sería 5 amperios. Eliminamos y eso sería igual a 10.000 voltios, que podría referirse a 10 kilovoltios. De esta manera nosotros tenemos nuestro segundo valor que íbamos a calcular, que vendría a ser el voltaje primario. Sería de 10 kilovoltios. Vamos a utilizar unidades, 10.000 voltios. Y vamos a calcular por último cuál es nuestro voltaje número 2. Igual aquí nosotros tenemos que el voltaje 2 es igual al voltaje 1 por el bobinado 2 sobre el bobinado 1. Si reemplazamos datos, tenemos a nuestros 10.000 voltios por el bobinado 2, que viene a ser el 2N2, y sobre el bobinado 1, en este caso es 1. Aquí tenemos lo que es 20.000 voltios o 20 kilovoltios. De esa manera nosotros hemos calculado nuestro voltaje primario, nuestro voltaje secundario y nuestra corriente secundaria, únicamente con nuestra potencia de transformador, la relación 1,2 de nuestras espiras y nuestra intensidad primaria. Para esto es lo que nos sirve
las fórmulas y la relación de transformación. Espero que este ejemplo haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente video. Saludos cordiales a todos.